Bien, vamos a empezar la práctica del análisis factorial exploratorio relativo al capítulo 5 del libro y correspondiente al grupo de tarde 1-2 del martes. Bien, la práctica dice así. A continuación, realiza un análisis factorial exploratorio sobre la escala de motivación para viajar de la pregunta 5, variables que van desde la 21 hasta la 37 del cuestionario de los destinos turísticos, respondiendo a las preguntas que se plantean a continuación. Igualmente, copia y pega estos resultados en los espacios diseñados al efecto. Lo de siempre, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas son, la primera dice, ¿es correcta la solución factorial inicial que has obtenido o debes repetir el contraste? Da la solución inicial y la optimizada. Esta pregunta hace referencia a una realidad mecánica de la ejecución de como normalmente hacemos el análisis factorial exploratorio, y es que lo hacemos por ensayo y error. ¿Qué les quiero decir con eso? Cuando nosotros aplicamos un análisis factorial exploratorio, por ejemplo, sobre una escala, para reducir la dimensionalidad de esa escala, lo hacemos por ensayo y error. Hacemos una primera prueba y observamos, examinamos una serie de estadísticos, comprobamos la bondad de esos estadísticos y si se ajustan correctamente, son buenos estadísticos, son buenos números, pues a lo mejor nos quedamos con esa solución. Pero muchas veces lo que sucede es que vamos eliminando e incorporando variables al análisis dependiendo del resultado. Y esa es la manera de hacer un análisis factorial exploratorio. Cuando hicimos, por ejemplo, análisis de tablas cruzadas, de tabulaciones cruzadas, o hicimos diferencia de medias o ANOVA, pues este tipo de dinámicas no las ejecutábamos de esta manera. Nos quedábamos con la solución que en principio nos diese el ordenador. Sin embargo, cuando se realiza un análisis factorial exploratorio, esto lo debemos hacer probando distintas posibilidades hasta que demos con la solución optimizada. A esto hace referencia precisamente la primera pregunta. En cualquier caso, ya en el enunciado, vamos a empezar por el principio, nos dice, haz un análisis factorial exploratorio sobre la escala que tienes en la pregunta 5, lo que va desde la variable 21 a la 37. Para darle un poquito de sentido a esto, vamos a mirar el cuestionario para ver exactamente qué pregunta es y a qué se refiere y qué ítem, qué variables debemos incluir en el análisis factorial exploratorio. La pregunta 5 va aquí. Y como ustedes pueden observar, es una pregunta que comprende pues distintos motivos para viajar. Dice a continuación, le presentamos una serie de razones o motivos que le podrían motivar para irse de vacaciones a un destino turístico. Por favor, indique en qué grado dichas razones se corresponderían con sus motivaciones en caso de que tuviese la oportunidad de realizar un viaje turístico. Se trata en definitiva de una escala de motivos para viajar, de razones para viajar. Va desde la variable 21 hasta la variable 37. Y lo voy a hacer un poquito minimizado para que tengamos una visión de toda la escala. Esto, ven, estas son las razones y esto es lo que nos pide que sobre esta escala que hagamos el análisis factorial exploratorio. Yo les decía que gracias a un análisis factorial exploratorio conseguimos normalmente tres objetivos. Primero, reducir la dimensionalidad de la escala. Segundo, identificar dimensiones subyacentes, es decir, algún tipo de componente, de factor, de dimensión que es común a todo este conjunto de variables, a todos estos conjuntos de motivos para viajar y que seríamos capaces de identificarlo, de agruparlo. Y finalmente nos transforma las puntuaciones originales que haya dado el encuestado en estos motivos en unos nuevos valores que son los que toman las nuevas variables factoriales que creamos y que pueden ser considerados números reales o variables continuas. Eso es lo que se consigue. Pues bien, lo que nos está pidiendo la práctica es que hagamos un análisis factorial desde la variable 21 a la variable 37, precisamente, lógicamente, para conseguir estos tres objetivos que les acabo de contar. Bien, pues nos venimos al SPSS y vamos a ejecutar el análisis factorial exploratorio.
le damos a analizar, le damos a reducir de dimensiones y a factor. Esta es la ruta que debieran ustedes encontrar. Es analizar, reducción de dimensiones y factor. Cuando ya están ahí, pulsan para entrar y les sale esta carátula. En esta carátula, pues vamos a introducir las variables que vamos a analizar y que eran la 21, desde la 21, pulso mayúscula después de pulsar 21 y me voy a la última, 37. Y se me marcan todas en bloque. Y las meto. También lo puedo hacer una en una, ¿verdad? Y ya las tengo metidas, preparadas desde la 21 hasta la 37. Ahora voy a especificar el análisis estadístico, los estadísticos que quiero obtener en este análisis factorial exploratorio. Voy a empezar por aquí, por descriptivo. Le doy a descriptivo y le pido que me dé el KMO y el test de fericidad de Bartlett. Esto de aquí debajo. Y lo marco. Y le doy a continuar. Cuando ya he especificado eso, me vengo aquí a extracción. En extracción no hago nada. No, en principio nosotros en esta práctica no vamos a hacer nada. Se podrían hacer muchas cosas, pero no las hacemos. Y aquí en rotación le vamos a pedir que aplique el método Varimax, la rotación Varimax, que es un estadístico que hace que los factores que yo presumiblemente pueda obtener, pues van a ser factores cuya varianza interfactorial es la máxima posible. En otras palabras, para que esto se entienda, cuando me dé lo que es el análisis factorial y me va a dar una serie de variables, va a maximizar la varianza, la diferencia que hay entre un factor y otro factor. Eso es lo que me va a permitir la prueba Varimax. Y dejo aquí rotado el que me dé la solución rotada. Y le doy a continuar. Aquí en puntuaciones todavía no voy a marcar esto, el guardar como variable. Eso lo haré cuando termine el proceso de ensayo y error, el cual pues me llevará a que los factores que yo obtenga de esas variables originales que van desde la 21 a la 37, pues yo me guste esa solución factorial y me cree esos factores que yo vaya a encontrar al final de la base de datos como nuevas variables. Todavía no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a marcar? Porque todavía no sé si este primer análisis factorial que me va a salir con esta variable va a ser la que finalmente yo me vaya a quedar. Por tanto, lo dejo como está, no lo marco todavía. Le doy a continuar. Y aquí en opciones le voy a pedir que me lo ordene por tamaño. Me lo clasifique por tamaño. Me lo ordene por tamaño, deben decir, tener ustedes. ¿Y para qué? Para que en la matriz rotada, en la tabla de matriz rotada, donde voy a interpretar la solución factorial, me ordene las variables en función de la carga factorial que tengan con cada uno de los factores. Hasta ahora lo que se trata es de hacer entender que le estoy pidiendo que me dé los resultados en un orden determinado que es más fácil de interpretar. Ya verán exactamente lo que he querido decirles. Le damos a continuar. Bien, cuando ya todo esto está, pues le doy a OK para que me salga nuestro primer ensayo de análisis factorial. Bien, ¿es bueno este análisis factorial? Bueno, pues mira, el KMO es elevado, es 0,8. Entonces, cuando un KMO es 0,8, es bueno. ¿Por qué? Porque me está indicando que existe una alta correlación entre estas variables, es decir, que estamos, en principio, hemos introducido una serie de variables en nuestro análisis factorial, pues que tienen que ver unas con otras, tienen patrones similares de respuesta. En definitiva, que existe una correlación aceptable. Yo no he metido aquí elefantes con planetas y, y no sé, y lámparas, ¿no? Que normalmente son tres elementos como que no son combinables, ¿no? Sino que yo he introducido motivos para viajar y lo que me está diciendo es que un motivo pertenece de alguna manera
a otro motivo porque están de alguna manera coincidiendo, tienen un grado de similitud, un grado de correlación aceptable. Además vemos que el test de Bartlett aquí me da un valor inferior o igual a 0,05, lo cual quiere decir que las variables que he introducido en mi análisis están intercorrelacionadas y por tanto me está diciendo que en principio todo va bien, que en principio este análisis factorial presenta las variables que he introducido un alto nivel de similitud. Están hablando de lo mismo, ¿no? Están hablando de un mismo tópico, se refieren a una misma cuestión. En nuestro caso, motivos para viajar. Tienen una alta correlación. Bien, por ahora la cosa va bien. Miramos las comunalidades. ¿Las comunalidades para qué me sirven? Las comunalidades me sirven para ver en qué grado cada una de las variables que he introducido en el análisis factorial pues siguen reteniendo su información, su contenido, a pesar de que, como dijimos antes, uno de los objetivos del análisis factorial es conseguir resumir la dimensionalidad original. La dimensionalidad original consiste pues en 16 variables, si no me equivoco. Perdón, 17 variables, si no me equivoco. Entonces, lo que se trata en cualquier análisis factorial es que no sean 17 dimensiones, sino que sean menos, que sean 2, 3, 4, 5, y que no se pierda demasiada información por esta reducción, por pasar de 17 variables a pasar a menos. No se pierda demasiada información. Lo que te está diciendo aquí la comunalidad es lo que se pierde o lo que se retiene, como quieras ver el vaso lleno, lleno, medio vacío, de información, de contenido en cada una de las variables. De la variable 21 hemos retenido 0,7. Se considera que un 70%. Se considera que cuando la comunalidad es mayor que 0,5, no se ha perdido demasiada información. Aquí, si hay variables problemáticas, donde estamos perdiendo más información de la deseada, en esta transformación que ejecuta un análisis factorial, es en la variable 32, en la variable 33 y también en la variable 36. Por tanto, yo estas variables las pongo ya aparte, las apunto. ¿Por qué? Porque son candidatas a eliminarse en el siguiente análisis factorial que yo haga para intentar encontrar la solución optimizada. En principio, estos resultados no son excelentes. Estoy perdiendo bastante información de la 32, 33 y 36. En las demás parece que sí soy capaz de retener. En su conjunto, un análisis factorial no solo en esta salida, no solo nos da información acerca de la información que se pierde en cada una de las variables, sino también en su conjunto. Y en este dato, en el 62,6, lo que encuentro es el porcentaje de varianza que soy capaz de explicar. Es decir, en otras palabras, que con este análisis factorial que acabamos de ejecutar, hemos perdido algo así como un 37% de la información y sin embargo hemos sido capaces de retener el 62,6. Dice la literatura que si somos capaces de retener como mínimo el 60% de la información, pues estamos ante un mínimo suficiente. Sin embargo, si es menos del 60%, consideramos que el análisis factorial es demasiado ineficiente. En ese resumen se está perdiendo demasiada información. Se considera un buen dato, un dato excelente, un 80%. Se puede llegar a admitir un 50% si en este caso, por ejemplo, es la escala de motivación la que intentamos reducir. Si esa escala fuese una escala absolutamente nueva que nosotros nos hemos inventado, es un estudio absolutamente exploratorio, por tanto, entonces se puede llegar a admitir un 50% en estudios muy exploratorios. Pero en estudios normales, donde la escala ha sido testada anteriormente, se considera que el umbral crítico es del 60%. Y aquí lo superamos. Bien, no en la matriz de componentes, sino en la matriz de componentes rotados, tenemos que ser capaces de interpretar la solución y también de identificar
aquellas variables que no nos interesan pues porque están siendo problemáticas. ¿Cómo se interpreta esta matriz? Bien, aquí tenemos 4 factores. ¿Qué nos está diciendo esto? Que de las 17 variables originales, las hemos transformado y todo se puede resumir, en vez de decir 17 afirmaciones, simplemente con 4 podemos obtener suficiente información, que sea como el 60% de la información original. ¿Y qué nos está diciendo la matriz rotada? Está asignando las variables por aproximación a cada uno de los factores. Es decir, qué variable carga más o menos en qué factor. De tal manera de que gracias al cruce que representa el parámetro de relación entre los nuevos factores y las variables originales, nosotros podríamos etiquetar, podríamos interpretar, podríamos renombrar las variables originales en 4 nuevas variables, que son los factores. Concretamente, el factor primero, componente primero, viene explicado fundamentalmente por la variable 29, 28, 30, 31 y malamente, como diría Rosalía, por la variable 32. ¿Por qué digo malamente o insuficientemente? Digo insuficientemente porque la carga factorial de la variable 32 en el primer factor no alcanza el umbral crítico de 0,5. Para hacer una buena interpretación y también un buen análisis factorial, las cargas factoriales de las variables en la matriz rotada en sus factores deben ser como mínimo de 0,5 en un factor. Pues bien, la variable 32 no cumple ese requisito, porque si ustedes se fijan, la variable 32 no alcanza 0,5 en ninguno de los 4 factores. Por tanto, es candidata a eliminarse para que en un nuevo ensayo de prueba y error de análisis factorial veamos si el hecho de eliminar la variable 32 mejora los resultados estadísticos y la interpretación subjetiva que se hace sobre la base de estos datos. Bien, no solo debe alcanzar un nivel crítico de 0,5 como mínimo un factor, sino que además se considera que si una misma variable carga cargas factoriales similares en más de un factor, especialmente si esa carga similar en más de un factor supera el valor de 0,5, también se considera que es una mala solución. ¿Por qué? Porque las variables en un análisis factorial exploratorio deben tender a ser exclusivas de cada uno de los factores que resulten. Y en este caso, pues creo que no sucede en ninguna, es decir, no tenemos ninguna variable que cargue 0,5 o más en más de 2 factores. Pero sí tenemos un problema y es que la 32 no carga suficiente en ningún factor, aunque casi llegue en el primero. Seguimos mirando y ya la variable 25, 27, 26 cargan sobre todo en el segundo factor, porque la carga factorial superior, mayor, es mayor que 0,5, sobre todo en el segundo factor, y no hay peligro de que las cargas factoriales de esta variable lleguen a 0,5 en un segundo factor, ¿no? Salvo la variable 33. La variable 33 no llega a 0,5 en el segundo factor, que es el que más carga, más explica. Por tanto, le pasa como a la variable 32. La 33 y la 32 no están ayudándonos en la interpretación de este análisis factorial y están estropeando los estadísticos que estamos considerando. Por tanto, es candidata a apuntarse aparte y considerar su eliminación y así probar un nuevo análisis factorial sin esta variable tampoco, con la variable 33. La variable 35 carga sobre todo en el tercer factor, porque no solo no llega a 0,5 en ningún otro, lo cual es muy bueno, sino que supera con creces 0,5 en un único factor, que es el tercero. Lo mismo le sucede a la 34, a la 37 y a la 36. Ya la 21
la 22, la 24 y la 23 cargan sobre todo, pertenecen, explican el cuarto factor, el cuarto componente. Y por tanto, para interpretarse, debe tenerse en cuenta qué variables cargan más en qué factor, porque ese cargar más de esas variables nos va a dar las pistas para que intuitivamente renombremos las nuevas variables que son estos factores que hemos obtenido. Bien, pero antes de pasar al proceso de interpretación, que lo hacemos sobre todo de la interpretación, digo, y de renombrar cada uno de los factores obtenidos, vamos a ir a conseguir una solución optimizada, una solución mejor que esta, que limite los problemas que pueda estar teniendo esta primera solución. ¿Y cuál puede ser esa primera prueba que vamos a hacer? Pues esa prueba que yo les propongo es eliminar la variable 32 y la variable 33 en el siguiente análisis. Normalmente debiera hacerse poco a poco, de una en una, y empezar por la peor, ¿no? La peor sería la 32 carga 428 aquí y la 34 carga 0,40 y la 33 carga 0,4 aquí y con 5. Bien, yo eliminaría primero la 32 y miraría lo que saldría. Y después, si no se ha mejorado la 33, en ese segundo intento, pues seguiría eliminando la 33. Bien, aquí para ahorrar tiempo y porque queda dicho y explicado, vamos a eliminar de golpe esas dos. ¿Por qué? Porque yo este análisis factorial lo hice antes, les cuento ese secreto, y sé que es mejor y que es lo que hay que hacer. Entonces, vamos entonces a eliminar la variable 32 y la variable 33 de un nuevo análisis factorial y a ver qué pasa. Posiblemente mejora. Vamos a hacerlo. Venimos aquí a analizar, le damos a reducir dimensiones y le damos a factor. Vamos a repetir el análisis factorial, pero quitando las variables 32 y la variable 33. Pulsamos y nos sale esta pantallita, esta carátula. Pues me voy a buscar la variable 32 y 33, que son, por cierto, no solo las que nos da problemas de interpretación en la matriz rotada, sino que también tenía problemas de comunalidad, de varianza explicada en la comunalidad, en esa segunda casilla que vimos, ¿no? En la interpretación que estamos haciendo. Quito el 32 y quito el 33. Todo lo dejo como estaba. Lo repasamos. KMO y Bartlett. Extracción. No hice nada. Y ahora tampoco. Rotación Varimax. Y puntuaciones todavía no lo marco porque no sé lo que va a pasar. No sé si me va a salir una solución que sea la definitiva. Y doy a continuar. En opciones ordeno por tamaño. Vieron ustedes en la matriz rotada que las variables me salían por orden en función del tamaño de la carga que suministraban a cada uno de los factores. Entonces, esto es lo que he hecho habiendo marcado esto anteriormente. Clasificados o ordenados por tamaño. Y le doy a continuar. Bien, le doy otra vez a OK para ver qué análisis factorial me sale. Bien, veo que el KMO sigue siendo muy bueno porque supera 0,5. Sigo viendo que el test de Bartlett me sale significativo, valor inferior a 0,05. Veo que las comunalidades han mejorado. Si bien es cierto que la variable 24 y la variable 36 quedan cerca de 0,5, pero quedan por debajo. Bien, lo tengo en cuenta. No es razón suficiente para eliminar y volver a repetir un análisis factorial eliminando estas variables, pero ya lo tengo presente por si siguen dándome problemas en alguna otra parte del análisis, por ejemplo, en la matriz rotada. Aquí en la varianza aplicada veo cuánta información he sido capaz de... voy a ver si puedo mover, porque no puedo mover la carátula de grabación, para que se vea. A ver, aquí. Entonces, en la varianza aplicada veo cuánto se ha resumido la información de las variables originales. Y veo que ha subido. Es ahora del 67%, es un poquito mejor que antes, ¿verdad?
Es decir, la eliminación de las variables 32 y 33 que hice antes, pues ha surtido un buen efecto, mejorándome la varianza explicada. También ha mejorado la comunalidad, porque antes tenía dos variables en 0,3 y ahora tengo dos en casi en 0,4, pero con valores cercanos a 0,5. Por ahora la cosa ha mejorado. Voy a ver qué pasa, no en la matriz de componentes, sino en la matriz de componente rotado, que no es lo mismo. Entonces, en la matriz de componente rotado, observo que las variables que cargan en el primer factor lo hacen bien. En todas cargan más de 0,5 y ninguna de ellas carga 0,5 en los otros factores, desde la 29 a la 31. El segundo factor o componente viene explicado por la variable 25, 26 y 27 y superan con creces el valor de 0,5 de carga factorial en el segundo factor y no cargan más de 0,5 ni igual a 0,5 en ningún otro factor. Por tanto, por ahora la cosa va bien. El tercer factor veo que viene explicado por la variable 35, 37, 34 y 36, especialmente, ¿verdad? Solo cargan más de 0,5 en ese tercer factor y no cargan 0,5 en ningún otro. Si bien es cierto que la 36 se queda cerca, porque carga sobre todo en el tercer factor más de 0,5 y casi llega a 0,5, 0,4 y pico en el segundo factor, pero está por debajo de 0,5. Por tanto, no está mal. El cuarto factor viene explicado por la variable 21, 22, 23 y 24, que son estas, que sucede lo mismo. Ninguna de ellas carga en dos factores, más de 0,5, sino que todas ellas cargan más de 0,5 en un único factor, y es el cuarto. Por tanto, este análisis factorial yo recomiendo que no los quedemos. Siempre que la interpretación que vamos a hacer ahora mismo de la matriz rotada tenga sentido. Ese sentido, esa intuición, ese renombrar, que es lo que queremos conseguir con esta interpretación de la matriz rotada, cada uno de los factores, es muy importante porque se trata de que las variables que pertenecen a un mismo factor, pues realmente den un contenido a este nuevo factor que sea coherente internamente. Y es lo que vamos a hacer ahora. Miramos la práctica para recordar qué era lo que nos preguntaba y nos dice, ¿es correcta la solución inicial que has obtenido o debes repetir el contraste? Pues mira, debo repetirlo. Debo repetirlo. Porque debo repetirlo sin las variables 32 y 33, ya que sus cargas factoriales eran inferiores a 0,5 en todos los factores, según la matriz rotada. Además, sus comunalidades eran inferiores a 0,5, ¿verdad? Estos son los dos criterios que nos llevaron a nosotros a intentar una segunda solución. Y es un poco lo que estamos aquí explicando. Bien, pues me está pidiendo que dé la solución antigua, la inicial, y la nueva en cuanto a estos criterios. Bien, pues voy a hacerlo. Me vengo aquí a la salida y me voy al primer análisis factorial, aquí, y copio la comunalidad del primero. Copiar. Y la pongo en el anexo 1. Aquí. Anexo 1. Y para que se vea clarito, cojo y marco la variable que me daba problemas,
la 32 aquí, la 33, y las pongo, por ejemplo, en rojo. Y me voy a la solución factorial, me voy al segundo, fíjense dónde lo pulso, aquí, me va directamente ahí, y copio las comunalidades para que se vea comparativamente que es mucho mejor. Y la pego en el anexo 1. A ver, aquí. Ahí se ve, digamos, nuestro primer contraste, nuestro primer criterio. Ahora me voy a buscar la matriz rotada del primer análisis factorial que hice y del segundo, para que se vea también el problema, ¿no? La solución. Me vengo a el primero, factor, y busco la rotada, que es no componente matriz, sino este, rotado component matrix. Y la copio en el anexo 1. Y marco en rojo, para que se vea claro, dónde está el problema. Y el problema estaba aquí. Pumba. En la 32, componente 1, y lo marco en rojo. Y la 33 me estaba dando problemas también, por eso la quité. Y aquí no solo aquí, sino en todo, ¿verdad? Es que no llega a 0,5. Para que se vea, lo pongo así. Bien, para que se vea que la nueva solución que he obtenido es mejor, pues la copio. Me vengo a la salida del SPSS y me vengo al segundo aquí, segundo factorial, y me voy a buscar la solución rotada que obtuve. Y la copio y la pego. Bien, y aquí se ve que no hay problema. Bien, pues eso es lo que me estaba pidiendo la primera pregunta. Repasamos, recapitulamos. Me dice, ¿es correcta la solución inicial que has obtenido o debes repetir el contraste? Da la solución inicial y la optimizada. Pues mira, debo repetirlo porque sin las variables 32 y 33, bueno, no sé qué ha pasado aquí, debo repetirlo porque las variables, a ver, sin las variables 32, debo repetirlo sin las variables 32 y 33, ya que sus cargas factoriales eran inferiores a 0,5 en todos los factores según la matriz rotada en el primer ensayo de AFE, de análisis factorial exploratorio. Además, sus comunalidades en el primer ensayo de análisis factorial exploratorio de AFE eran inferiores a 0,5. ¿Ya? Esos fueron los motivos, ¿verdad? Véase anexo 1. Bien, pues con eso damos respuesta, damos solución a la primera pregunta. Vamos a la segunda. Y bueno, lo que tengo que hacer es irme a la salida factorial y aquí a la izquierda tendrás normalmente la visión de la salida. Aquí tienes la visión de la primera y la visión de la segunda. ¿Qué hay que copiar? Pues las comunalidades y la matriz rotada de la primera y de la segunda, ¿verdad? Y ponerla en el anexo 1. Bien, espero que les haya dado tiempo y si no, ya saben cuál es el juego, ¿verdad? Lo podrías repetir. Así daremos respuesta a esa primera. Vamos a pasar a la segunda. ¿Qué nombre le das al primer factor y cuánta varianza explicada contiene? Bien, mm, para darle solución a esto tenemos que ir a la matriz rotada. Entonces nos venimos aquí al resultado, el bueno, el segundo factor, aseguro que sea el bueno, y me vengo la varianza explicada, el 67,347. Esa es la varianza explicada del análisis factorial definitivo. Lo voy a copiar y así no dejo esto para el final. Bueno, lo dejo para el final, ¿vale? Sigo explicando. Después hacemos el proceso de corte y pegue. Pero en principio es el 67,34. Y ahora me pide que interprete el primer factor. Bien, pues el primer factor lo interpreto en la matriz rotada y veo cómo se combinan, cómo se cruzan las variables con el primer factor. Las variables que pertenecen sobre todo, que explican sobre todo el primer factor, son la 29, la 28, la 30 y la 31. Pues bien, me voy al cuestionario y veo cuáles son esos motivos que están representando esta variable y así le doy un nombre intuitivo a ese primer factor. Vamos a hacerlo. Vamos al cuestionario y vamos a buscar
variable 28, 29, 30 y 31. Son estas cuatro. Dice, motivos para viajar. Hacer cosas emocionantes. Buscar aventuras y placer. Buscar diversión y entretenimiento. Realizar actividades de recreo y deportivas. Bien, la pregunta que se deben hacer es, ¿qué tienen en común estos cuatro motivos para que yo, sobre la base de estos motivos, yo le dé un nombre a este primer factor? En vez de llamarlo factor uno, ¿cómo lo puedo llamar? Pues a mí se me ocurre, si a ustedes les parece bien, que le demos el nombre de motivo diversión. Los motivos para viajar es divertirte. Bien, pues yo cojo y me vengo aquí a la pregunta y me dice, ¿qué nombre le das al primer factor? Diversión. ¿Y cuánta varianza explicada contiene el primer factor? Bien, el primer factor le doy el nombre de diversión. Porque si ustedes quieren, simplemente para que les sirva este documento también de estudio, porque contiene variables relativas a motivos de entretenimiento, diversión, etcétera, tales como la, ¿cuál era? 28, 29, 30 y 31, creo que eran esas, como la 28 a 31, por si acaso. Sí, son esas, ¿verdad? Eh, Bien, pues esto sería la solución que damos aquí en texto. ¿Qué pegamos como anexo? Bien, pues nos está preguntando además una segunda pregunta, ¿cuánta varianza explicada tiene el primer factor? ¿Eso dónde lo veo? En la tabla de varianza explicada. Me vengo a esta salida y veo lo siguiente. Veo que la varianza global es del 67 y pico por ciento, pero la del primer factor es 18%. El primer factor, lo ven aquí, la varianza explicada es 18,6. No me fijo aquí porque después se acumula. Me fijaré siempre aquí, donde no está acumulada. El primer factor explica 18,64% de varianza. Lo voy a escribir. El primer factor explica el 18% de varianza. Bien, para evidenciar eso, pues voy a copiar la tabla de varianza. Me vengo aquí a la salida y pulso aquí, varianza aplicada, copiar, y la pongo en el anexo 2 de la práctica. Me vengo aquí a la práctica 2, anexo 1, anexo 2, y la copio aquí, para que se vea, pegar. Y para que esté clarísimo, la voy a poner en rojo. Si consigo cerrar el chat y todas estas cositas que hay aquí abiertas, sin cargarme nada. Vale. Para que se vea, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Que no se ve. Entonces le doy aquí y lo voy a meter en cintura. Autoajustar a la ventana para que me lo deje ver. Vale, aquí lo tengo. Aquí está. Y lo marco. Bien, pues si les parece, seguimos. Segunda pregunta resuelta. Nos venimos a la tercera. La práctica. Me vengo a la tercera pregunta, si me deja. Vamos para arriba, aquí. Ya la segunda está resuelta. Hemos dicho que vamos a llamar al primer componente o factor diversión, que está explicado por esta variable de la 28 a la 31, y que el primer factor explica un 18% de la varianza. Vamos a ver. Segunda pregunta. ¿Qué nombre le das al segundo factor y cuánta varianza explicada contiene? Bien, pues es lo mismo, pero respecto al segundo factor. Me voy a la matriz rotada, aquí, a la segunda, por supuesto, el segundo análisis, y me vengo a la matriz rotada y miro qué variables explican el segundo factor.
y veo que son la 25, la 26 y la 27, porque son las que alcanzan cargas factoriales superiores a 0,5 y solo en un factor, que es el segundo. La 25, 26, 27. Me vengo al cuestionario y miro. 25, 26, 27 son estas. Motivos para viajar: aliviar el estrés y la tensión, evadirse de la rutina diaria, obtener descanso y relax. Bien, pues ¿qué tienen en común estos tres motivos para darle un nombre a ese único factor, que es el segundo? Pues yo diría que podemos darle el nombre de, pues, descansar del estrés, algo así. Evadirse, descansar del estrés. Nos venimos aquí y es lo que voy a poner. Descansar y evadirse del estrés, por ejemplo. Ese sería el nombre del segundo factor. Pues contiene las variables 25 a 28, me parece que era, ¿verdad? Vamos a mirar, a estar seguro. Sí, 25, 26, 27, 28. Bien, pues vuelvo a copiar la salida esta de matriz rotada y la vuelvo a pegar, pero en este caso en el anexo 3. Voy a buscarlo. Está el anexo 3. Anexo 2, anexo 3, aquí. Y lo pego. Pero aquí, para que se vea clarito, para que sea algo didáctico, pues lo pongo aquí, en rojo, ¿verdad? No en rojo, en verde lo pondría yo, porque no es un problema, es todo lo contrario, para identificarlo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué varianza explicada tiene ese segundo factor? Bien, pues eso lo veo en la tabla de varianza explicada. Me vengo aquí arriba y si el primer factor era el 18,6%, el segundo es un poquito menos, 16,3%. Bien, pues vuelvo a copiar esta tabla y la pongo en el anexo 3. Aquí, debajo. La pego y en este caso tengo que arreglarlo. Pulsas aquí, botón derecho, autoajustar y es a la ventana. Se mete dentro de los márgenes de la ventana y marco este segundo. Y de verde, por ejemplo, porque es el que se trata de, me está dando el dato, es el 16,3%. Esa es la respuesta. Me vengo a la práctica, arriba, y lo digo. Este factor explica el 16% de varianza. Bien, de esta manera doy respuesta a la tercera pregunta. Voy entonces a la cuarta. Y es lo mismo, pero del tercer factor. Estamos renombrando los factores. Cuando hemos encontrado una solución optimizada, nos empeñamos en darle nuevos nombres a las nuevas variables que hemos creado, que son los nuevos factores, que son 4. De 17 variables originales que teníamos, lo hemos dejado en 4. Y estamos dándole nombres para entenderlo a cada uno de estos nuevos factores. Pues el tercer factor, ¿dónde lo interpreto? Pues lo mismo. Me vengo a la matriz rotada y me está pidiendo también la varianza. Vengo al resultado y miro la matriz rotada para interpretar el tercer factor. El tercer factor lo tengo aquí. Viene sobre todo explicado por la 35, por la 37, la 34 y la 36. Bien, que son estas de aquí. Vale, pues voy al cuestionario para interpretar estas variables. Me vengo al cuestionario y miro la 34, 35, 36 y 37. ¿Qué hay en común en estas afirmaciones, en estos ítems, en estas variables, que se han metido todas en el mismo factor? Vamos a mirar. Ir a lugares que los amigos no han visto. Contar a los amigos las experiencias del viaje. Ir a lugares confortables, con buenos hoteles y restaurantes. Ir a lugares que estén de moda. Bien, intuitivamente estos 4 ítems me dan a mí la impresión de que tiene un componente social, influencia social. Son amigos, son contar a los amigos, pues bueno, lugares confortables no mucho, ¿no? Pero ir a lugares que estén de moda, sí, la moda tiene que ver con tendencias que sigue la gente. Bien, yo le daría a esto un nombre de influencia social. Me vengo entonces aquí y digo,
Influencia social. Influencia social. Pues contiene las variables de la 34 a la 37. Bien, pues ahí tendría casi ya esta respuesta. Me falta la varianza explicada. Pues me vengo de nuevo a mi análisis factorial y busco la varianza explicada de este factor. Me vengo aquí y aquí la vemos. Es un 16 también, un poquito menos que antes, pero sigue siendo 16%. 16,32 en este caso. Esta sería la respuesta. Bien, pues me vengo aquí y lo escribo. 16, digo aquí, la varianza de este factor es de 16% también. Bien, hay que copiar estos resultados. Me vengo aquí a primero la matriz rotada y la vuelvo a copiar. Así, copio y la llevo a el anexo 4. Me voy al anexo 4 que está por aquí debajo. Y la pego. Pegar. Y cuando lo he pegado, voy a marcar lo que me interesa, que estoy en el tercer factor. Está aquí, para que se vea simplemente. Aquí está. Y lo pongo en verde. Y la varianza explicada hago lo mismo. Me vengo aquí a la salida del SPSS y busco otra vez la misma tabla de siempre, la de varianza explicada. Aquí la copio y la pego aquí debajo. Pegar. Y bueno, primero la meto en cintura, la meto en la ventana, pulso aquí arriba, botón derecho del ratón y le pongo autoajustar a la ventana. Pumba, y se me mete todo adentro. Y marco el dato, que es este, 16,323. Y lo marco en color verde. Esta sería, ¿verdad? Bien, última pregunta, que es igual, pero claro, sobre el cuarto factor. Vamos para arriba. Y dice, ¿qué nombre le das al cuarto factor y cuánta varianza explicada contiene? Bien, pues el nombre que le damos al cuarto factor dependerá de las variables que lo explican. Voy a mirarlo en la salida del SPSS. Me vengo a la matriz rotada y lo miro. El cuarto factor viene explicado sobre todo por la 21, la 22, la 23 y la 24. Bien, pues voy a mirar el cuestionario de qué van estos motivos, de qué van estas variables. Y las tengo aquí. 21, 22, 23, 24. Dice así, conocer diferentes culturas y formas de vida, adquirir enriquecimiento intelectual, conocer lugares nuevos y diferentes, asistir a eventos culturales. Yo a este factor le daría el nombre, teniendo en cuenta las variables que lo explican, le daría el nombre de mm, cultura, motivos culturales e intelectuales, ¿verdad? Que parece que es lo que tienen en común. Bien, pues me vengo aquí, lo digo, lo escribo. En el cuarto digo, eh, cultura e intelectual. Desde, pues tiene, pues lo explican las variables 21 a 24. A ver, explican la variable 21 a 24. ¿Qué varianza explicada contiene? Me voy otra vez a la salida del SPSS para ver la varianza explicada del cuarto factor. Me vengo otra vez a la tabla de varianza explicada y lo tengo aquí. Es un 16% y pico, menos que los anteriores, pero 16 también. Copio la tabla y me la llevo para allá. Bueno, primero lo escribo. Vamos a seguir el mismo ritmo, ¿verdad? Lo escribo. Es 16,0. 16%. Respuesta es del 16%. Y ahora voy a evidenciarlo, ¿verdad? Tengo que copiar la matriz rotada y la varianza explicada, esas tablas. Me vengo al SPSS y
me voy a la matriz rotada, primero, para copiarla de nuevo y marcar las nuevas variables. Copiar y me vengo aquí a el anexo 5. Final debe estar aquí. Y pego la matriz rotada. Pero aquí marco estas variables, estas cargas factoriales, que son las que corresponden al parámetro entre el factor cuarto y las variables 21 a 24. Las marco en verde, por ejemplo. Y la varianza explicada, pues hago lo mismo. Me vengo a la salida y me voy exactamente a la varianza explicada. Copio esta tabla y la pego al final. Pego aquí al final y la pongo aquí, debajo del todo. Para meterla en ventana, pulso aquí en este cuadradito, botón derecho ahora del ratón y en autoajustar a la ventana. Entonces se me mete dentro de la ventana toda la información y marco en verde el dato que me interesa, que es ese 16,042. Y le doy a aceptar. Bien, esta sería la práctica, pues con todas sus soluciones. ¿Qué faltaría hacer para tener esto perfecto? Pues faltaría, si ustedes quieren llegar aquí a nuestro análisis y repetir el análisis. ¿Para qué? Para guardar esos 4 factores que acabo de crear. Entonces, se vienen aquí a analizar y le dan a reducir dimensión y a factor. Vamos a repetir el análisis factorial último que hemos hecho, habiendo quitado las variables 32 y 33. Le damos a factor y como ya lo quitamos antes, lo único que tenemos que hacer es que aquí donde pone puntuaciones, nos metemos y le pedimos que nos cree ya las 4 variables, los 4 factores que hemos encontrado. Le damos aquí a salvar, a guardar y le damos a continuar y le damos a OK. Bien, pues yéndonos a la visión de los datos, vamos a comprobar que se me ha creado al final de la base de datos esos 4 factores. Vengo por aquí y aquí los tengo. Los tengo justo aquí, 1, 2, 3 y el cuarto está por aquí detrás. Pero no puedo cerrar aquí porque creo que se me estropea esto. Entonces, para darle el nombre, pues aquí pulso 2 veces en la cabecera y me cambia la visión de variable. Y al primer factor le llamo fdiversión, por ejemplo. Al segundo factor le llamo fdescanso. Al descanso. A ver. Simplemente para que ustedes vean cómo sería. Descanso. Al tercer factor le llamo F social. Y al cuarto factor le llamo F cultural. Para hacer esto perfecto tendrían que cambiar aquí también la etiqueta, con los mismos nombres. ¿Por qué hacemos esto? O por lo menos quiero que quede aquí constancia y lo grabamos, aunque ustedes no tengan que entregarlo. Hacemos esto, perdón, el segundo no es diversión, el segundo es descanso. Porque cuando yo use los análisis factoriales, el análisis factorial que he hecho y estos factores que yo he hecho para cualquier otro análisis que yo vaya a hacer, no me van a salir F1, F2, F3, F4, que es más confuso, que me puedo no acordar exactamente del nombre que le di a cada factor, sino que me van a salir los nombres de los factores, entonces es mucho más fácil de interpretar en análisis subsiguientes, en los cuales yo utilice como variable los factores que he creado a través de este análisis factorial. El tercero lo llamo F social, aquí en la etiqueta, para que se vea bonito en esos otros análisis, y lo llamo el cuarto F cultura. Bien, cuando los tengo ya así, cambio a la visión de datos aquí y lo veo que se me ha hecho así en los datos. Voy a ver para mover esto para que se pueda ver todo. Aquí. Pues ahí veo que se ha creado. Bien, pues esto es la práctica de hoy. Entonces voy ahora a parar